Hola y bienvenidos mis hermanos. Qué bueno es que podamos, por lo menos a través de este medio, comunicarnos, pero sobre todo la bendición de poder comunicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nosotros, la esperanza, el poder, la guía. Hoy quisiera que buscaran en sus Biblias, porque no van a estar en la pantalla, sino en sus Biblias, en el libro de Josué, el capítulo 7. El libro de Josué, el capítulo 7. Es el sexto libro de la Biblia, así que vamos a estar allí, vamos a estar leyendo, estudiando y desempacando algunos principios de vida que el Señor nos permite o nos comparte a través de este hermoso libro. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo pasar del lado por tu eye. Cómo pasar del lado por tu eye. Es una historia ambivalente, son varias cosas que se pueden ver buenas y malas. Pero es interesante ver que Dios lo pone justamente en este capítulo cuando entran a la tierra prometida a conquistarla. Entonces, para movernos hacia adelante debemos aprender en esta vida cristiana a evitar ciertas cosas y ciertos caminos, aún hasta pasar cerca de algunos lugares, pero sin pasar por medio o en el medio de ellos. Así que tenemos que aprender a evitar cosas antes de casarnos, cuando estamos casados, con los hijos, en el trabajo, en el estudio, en la familia. ¿Cómo qué cosas tenemos que evitar? Bueno, aquí tenemos la primera que quiero compartir con ustedes. ¿Qué cosas que tenemos que evitar? Bueno, la primera aquí es pecados intencionales, pecados de omisión y pecados por distracción. Los intencionales es hacer algo que sabes que no debiste hacerlo o que no debes hacerlo. Cuando pecamos intencionalmente, lo pensamos, lo planeamos, sabemos lo que estamos haciendo, algo en lo que somos tentados y decidimos simplemente hacerlo. Después los de omisión es el saber que hacer algo, que cómo hacerlo, pero no lo hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, dice la Biblia. Y los pecados por distracción. El precio de una distracción puede ser muy alto, muy caro. Lo que ha construido con tanto esfuerzo, sacrificio y tiempo lo puedes perder en unos cuantos minutos. Así que unas personas o grupos de personas puede hacer daño, un daño incalculable a la obra de Dios, a lo que está tratando de hacer el Señor. Entonces son cosas que tenemos que aprender a evitar. Pecados intencionales, pecados de omisión y los pecados por distracción. Entonces, ¿qué vamos a aprender o qué aprendemos de una lección como esta? Bueno, esto es lo que aprendemos el día de hoy. Cuando Dios quiere traer avivamiento a nuestras vidas, Dios empieza por el pecado que hay en nuestra vida. Dios siempre va a iniciar primero con mi vida, no con la del vecino, no con la de mi esposo, mi esposa, mis hijos, a mis padres, no, siempre va a empezar conmigo. Y esto es muy importante porque nosotros como humanos que somos siempre tendemos a tirar piedras cuando nuestro techo es de cristal. Siempre la tendencia es el juzgar a los demás, el criticar a los demás, por supuesto no a nosotros. Si quieres un avivamiento, y cuando digo la palabra avivamiento, la idea es fuego, la idea es pasión, la idea es gozo, la idea es fuerza. Si quieres eso en tu vida, Dios va a empezar siempre con el pecado que hay en mi vida, no en la vida de los demás. El plan de Dios para tu vida, su eterno plan, que lo encontramos en Efesios capítulo 3, del 10 al 11, el versículo 21, y muchos de ustedes estudiaron y escucharon esto, los que son nuevos lo escuchan el día de hoy y me alegro que lo escuchen, porque la meta de Dios para ti es que tú glorifiques a Dios por medio de Cristo y a través de su cuerpo, lo cual es la iglesia. Así que la vida no se trata de ti, la vida se trata de Dios. La iglesia no se trata de ti, se trata de Cristo, de Dios. Convertimos la vida acerca de nosotros, el trabajo acerca de nosotros, el matrimonio acerca de mí,
la iglesia cerca de mí, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y Dios dice, no, 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 no. Mi plan es que tú glorifiques a Cristo en tu vida. Que sea Él el que se vea, que sea Él para quien vives y respiras. Eso es glorificar al Señor Jesucristo. Aún si todavía no eres cristiano, la razón por la cual Dios te creó, la razón por la cual naciste, es para que un día le puedas glorificar. Y eso solo puede suceder a través de lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es Dios cambia tu naturaleza por la naturaleza de Él. Ya no quiero ser como antes, ya no quiero hacer lo de antes, ahora quiero ser lo que Dios quiere que sea y quiero hacer lo que Dios quiere que sea. Por lo tanto, me pongo a pensar qué es lo que Dios quiere para mí y empiezo a obedecerlo. De otra manera, quiere decir que lo que tuvimos simplemente fue quizás un cambio mental, pero no espiritual. Conozco la verdad, me gusta, pero todavía no le he aceptado. Entonces tenemos apariencia, dice la Biblia, de piedad, o sea, apariencia de que quizás sí, porque hago unas cositas por aquí, unas cositas por allá, pero si no tengo a Jesucristo todavía como el centro de mi vida, si no es Él quien está gobernando mi vida, simplemente todavía no tenemos esa preciosa vida que solo hay en Cristo a través del perdón de los pecados. Así que Josué, en el capítulo 7, inicia con una palabra que quizás a veces no nos gusta decir, pero ahí está, y es la palabra pero. Después de los primeros capítulos de victoria, de fe, del hombre de Dios que es Josué, porque Dios se las prometió, ahora en el capítulo 7 empezamos con pero. Sí, y esta semana se he estado predicando y enseñando la palabra de Dios a ustedes con el propósito de seguir creciendo, pero no tanto en número, sino en fortaleza, en espíritu, que maduremos en Cristo Jesús, que dejemos, como dice la Biblia, los rudimentos de la vida cristiana, las primeras cositas y que empecemos a dar pasos de madurez, de fe. Y eso solo se traduce con decisiones como las que tenemos que tomar el día de hoy. Debo reconocer que hoy existen iglesias y cristianos en nuestra comunidad que ya no tienen un buen testimonio, porque lastimosamente en las iglesias hay miembros que no han dado el testimonio que tienen que dar. Parece que en estas iglesias se les han dejado vivir así porque no ha habido una correcta enseñanza acerca del pecado y por ende no ha habido convicción de pecado en sus vidas y lo han tomado como algo normal. No quiero esto en nuestra iglesia. Mi vida es demasiado corta. Mi Dios es muy grande. Su gracia es maravillosa. Cristo es precioso para mí. Para mí gastar mi vida y mi familia no viviendo para el propósito eterno de Dios es lo peor que podría hacer. Ahora, ¿cómo puedo entonces pasar de lado por mi ay, de esta ciudad? ¿Cómo puedo evitar esos pecados que quieren y pueden arruinar mi vida y la vida de otros y la vida de la iglesia cuando no me dan lo que yo realmente quiero? Bueno, capítulo 7, versículo 1. Dice así la Biblia. Pero los hijos de Israel cometieron una gran prevaricación, o sea, desobedecieron con, dirían algunos que fue sin alevosía, pero sí fue con alevosía y ahorita lo vamos a hacer. Dice, en cuanto al anatema, al maldito, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová, la ira, el enojo de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Y aquí hay muchísimo que estudiar y quizás algunos no lo puedan entender, pero es que Dios es un Dios santo y no ha cambiado. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero en el día de hoy nosotros hemos hecho del pecado algo normal, algo que podemos digerirlo, vivir con él como si nada, sin ningún problema. Y siempre estamos viendo la paja en el ojo del hermano en lugar de ver el tronco que hay en el de nosotros. El nombre Acán significa problema. Y este hombre vivió para darle honor a su nombre. No solo creó problemas para Dios, sino que también trajo problemas para Josué y para todo el pueblo de Israel. Tú no vives en una isla desierta, tú estás rodeado de personas. Y cada vez que cometemos un pecado o cometemos lo que llamamos errores, que al final se traduce como pecado delante de Dios, no solo te afectas tú, afectas a tu familia.
y afectas también la familia del Señor. En el mismo libro, en el capítulo 6, en el versículo 19, el Señor dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Repito, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor, de Jehová. Así que Dios fue muy claro en las instrucciones que le dio a Josué. Todo lo que van a tomar de estos pueblos va a ser para Dios, para nadie más. Dios no hizo esto en todas las ciudades, pero lo hizo en esta. ¿Por qué? Porque era la primera y los primeros frutos le pertenecen a el Señor. De esta manera, consagrando todo esto, nadie iba a estar peleando por un poco de riquezas personales. Dios le dice que lo material debe ser consagrado a Dios, que era de Dios. Así que si lo robaban sería maldición para ellos, porque Dios le dijo: eso es mío. Si estás aquí y estás en mucha deuda o en deudas, recuerda esto: los primeros frutos le siguen perteneciendo a Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento ya no habla de los diezmos, habla de ser generoso, o sea, va más allá que dar un diezmo. Aunque es quizás el principio para empezar sería ese. Pero Dios habla de generosidad. Si le estás quitando a Dios lo que a Él le pertenece, no puedes esperar que te vaya bien. Esto incluye bancarrota, no puedes pagar casa, tarjetas de crédito, préstamos, empiezas a ahogarte en tus finanzas, porque no estás honrando a Dios. Si quieres ser bendecido por Dios, debes darle al Señor los primeros frutos de lo que Él mismo te está dando. El único deseo de Dios para tu vida es que estés bien. Y también es mi deseo, es el deseo de la iglesia. Mira, Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias, de todos tus frutos. Ahora, cuando escuchamos esto, tenemos que entender el contexto de las ofrendas en aquellos días, y era que casi todo la parte de los diezmos era agricultura. Eso es un estudio que podemos hacer aparte. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, Dios nos está diciendo: hey, yo quiero que entiendas que tu vida es mía, yo la compré con mi sangre. Cristo compró nuestra vida con su sangre. Dios está pidiendo: dame los primeros frutos de tu vida, no solo la parte financiera, sino de toda tu vida. Ahora, el versículo 2 del capítulo 7 de Josué dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Para que comprendan mejor, deben saber que el campamento central de Israel estaba en Gilgal. Fue en donde levantaron aquellas piedras para recordar cómo Dios había abierto el río Jordán. Celebraron la Pascua en Gilgal. Recuerden, la Pascua, la celebración de cuando Dios los saca de 400 años de esclavitud de Egipto. Y solo estaba a 24 kilómetros de distancia. Gilgal estaba a 24 kilómetros de distancia de esta pequeña ciudad de Jai. Estaba más o menos a 5.181 metros sobre el nivel del mar. Tenía una población aproximada de 12,000 personas. Pocas, muy pocas. Así que el pueblo de Israel piensa que no necesitan muchos soldados para conquistarla. Ahora, noten, esta conclusión de ellos está basada en que ellos pensaron que fue Israel quien conquistó Jericó. Y esta conclusión está completamente equivocada, porque ellos realmente no hicieron nada. Dios lo hizo todo. Y es lo mismo en tu vida, es lo mismo en mi vida. Cuando nos enorgullecemos por los pasados logros, es cuando el enemigo nos sorprende por medio de una emboscada. Cada vez que estás viviendo en el pasado de lo que hiciste, de lo que lograste, estás listo para caer en las trampas de Satanás. Ellos sacaron a Dios del cuadro, no tomaron en cuenta a Dios. Por ningún lugar en este pasaje se puede ver a Josué o a los soldados consultando con Dios para ver cuál era la voluntad del Señor o el plan que Dios tenía. En su lugar pensaron en lo que ellos podían hacer por sus propias fuerzas y terminaron desobedeciendo la palabra de Dios e ignoraron por completo el asegurarse primero de cuál era el plan de Dios para este caso.
¿No les parece conocido? Estábamos hablando de gente como tú y como yo. Exactamente hacemos lo mismo. Como les he dicho, en la cultura paisa, y creo que en la mayoría de los lugares el día de hoy, aquí en Estados Unidos es igual, la gente logra cosas por sus propios esfuerzos. No son muchos los que han aprendido a vivir por fe, los que le dan a Dios lo que es de Dios, los que le dan a Dios no solamente en la parte financiera, sino en su vida, y aprenden a ver a través de los ojos de la fe, a disfrutar, a ver la misericordia, la gracia, el poder y la provisión del Señor de manera milagrosa. Hoy tenemos cualquier cantidad de iglesias en donde hay montones de proyectos, compras, planes, actividades, pero no están tomando en cuenta a Dios. Lo han mantenido fuera de sus ideas y de sus planes y sus proyectos. Hay cualquier cantidad de cristianos que hacen planes sin tener en cuenta a Dios o piden la bendición de Dios después de que ya han hecho lo que pensaron que tenía que hacerse. Tú puedes dejar a Dios fuera de tus planes, pero lo que se te venga encima nunca será nada bueno si lo dejas al Señor por fuera. Así que tenemos el punto número 1 el día de hoy. Puedes ir por el camino que escojas y hacer lo que quieras, pero lo harás bajo tu propio riesgo y pérdida. El Señor mismo lo dice en Eclesiastés: anda en los caminos de tus ojos, en los deseos de tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El tener en cuenta siempre a Dios para todo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está correcto lo que estoy haciendo? Esto va a glorificar a Jesucristo. Esto va a traer gloria al Señor. Esto va a hacer que se vea más a Cristo en mi vida. Esto va a traer realmente bendición a mi familia. Va a traer bendición a los planes de Dios. Va a traer bendición a la iglesia. Va a salvar a alguien. Va a edificar a alguien. Y esta es la manera espiritual de pensar. Pero no lo hacemos. Nosotros simplemente escogemos nuestros propios caminos, hacemos lo que queremos, pero recuerde, lo harás bajo tu riesgo y bajo tus propias pérdidas. Así que no seas del 80% de los que solo se sientan a mirar lo que hace el 20% del trabajo en la iglesia. La regla 80-20 solo es una manifestación de la carne. Miren lo que sucedió en el versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, si no suban solo 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ajai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Menosprecian el enemigo. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Es una esquina, en una esquina tenemos miles de soldados de Israel y en la otra esquina una ciudad solo con 12,000 personas, un ejército pequeño. Josué escucha el consejo de sus consejeros militares y solo envía una compañía de sus soldados. El siguiente versículo dice: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Wow! No tomaron en cuenta a Dios, hicieron lo que ellos pensaron que era lo correcto, lo que ellos pensaron que era bueno por hacer, desprecian al enemigo, no toman en cuenta a Dios. ¿Y qué es lo que se traen? Una pérdida de vidas y por ende de ánimo en sus vidas. El pecado no produce nada que no sea temor en lugar de valor. Repito, el pecado no produce nada que no sea temor en lugar de valor. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando hay perfecto amor para Dios, cuando se está tomando a Dios en cuenta siempre, cuando Dios es la primera persona para consultar, cuando siempre estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo quiero, no lo que me gustaría, sino lo que Dios dice, es una muestra de cuánto lo amas, y ese amor por Dios echa fuera el temor de tu vida. En la mayoría de los casos en nuestras vidas, la raíz del problema no es el temor, es más bien el pecado. Mira, la única oportunidad en 7 años de conquista que reportan muertos en batalla aquí es en esta justamente ciudad, en esta pequeñísima ciudad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y aunque eso es un momento que estamos hablando del pecado que traemos en nuestra vida, la cual dice muerte significa
el infierno, separación de Dios para siempre. El pecado en nuestras vidas produce desánimo, no solo en mí, sino también en otros. Produce que ya no quiera seguir adelante, produce que tome decisiones tontas, decisiones en la carne, decisiones donde realmente el que está siendo glorificado soy yo, la carne, el pecado y por supuesto el mundo, Satanás y no Cristo. Versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Cómo puedes tratar con el pecado en el campamento y no perder tu propia humildad? ¿Cómo es que un pastor o líder tiene que tratar con el pecado en una iglesia, clase o ministerio y no hacerlo con orgullo? ¿Cómo es que puedo predicar desde aquí contra el pecado siendo yo mismo un pecador? Bueno, en la cultura israelí hacían tres cosas: rompían sus vestidos, se postraban en tierra, se inclinaban en el rostro a tierra o a veces todo el cuerpo, y por último ponían ceniza o polvo sobre sus cabezas. Esto lo hacían para mostrar visualmente cuán grande era su dolor y su humillación. Lo hacían para no parecer más santos que los demás, para mostrar su fe en lo que Dios había dicho. Pregunto, ¿es tu reacción frente a los problemas el reflejo de tu fe o de la carne que está operando en tu vida? ¿Es tu reacción a los problemas el reflejo de tu fe o el reflejo de tu carne? Comenzando en el verso 6, Josué preside una reunión de oración con los líderes del pueblo. La oración debe ser siempre la prioridad en nuestra vida. Y recuerda, cada vez que hay un problema, cada vez que hay un altercado, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es orar, no hablar. Es orar, no pensar. Es ir a Dios por paz, por tranquilidad, por sabiduría, para poder hablar, para poder no reaccionar, sino contestar con temor a Dios, con amor a Dios y sabiduría a esos problemas. Dar al Señor siempre el chance de que actúe en tu vida. Y eso nos lleva al segundo punto. La oración es la base de la experiencia cristiana, pues esta es la que hará que la presencia de Dios sea lo primero en tu vida. Siempre lo primero que tienes que desear es la presencia de Dios, y eso solo lo puedes lograr a través de la oración. La oración no es solamente estar pidiendo por lo que necesito. La oración es la herramienta que Dios nos da para hablar con Él, para tener comunión íntima con Él, para conocerlo más, para escucharlo. ¿Es la oración algo aparecido en tu vida? Mire, si le das a Dios la prioridad en tus finanzas, orar la prioridad a Dios en tus circunstancias, si das lo mejor será para cuando estás orando, porque si no estás orando solamente serás un cristiano de domingo. ¿Y cuántos cristianos hay así que son solo cristianos de domingo? Que piensan que porque vinieron ya están un poquito mejor con Dios. Eso no es cierto, y es bueno que venga, sí, es una bendición, es edificación, claro que sí, pero Dios no quiere un cristiano de domingo, sino un cristiano de todo el tiempo, de todos los días, hasta que Él venga. ¿Y cómo hago eso? Dándole la prioridad a Dios. ¿Y cómo es que logro eso? Orando al Señor. Si oras, lo mejor será que des, porque de otra manera Dios no va a contestarte. Dice la Biblia, es más feliz el que da que el que recibe. ¿Cuándo lo vamos a entender? Y cuando no estoy hablando solo de finanzas, estoy hablando de amor, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de vida. Cuando tú aprendes a dar en lugar de solo recibir, Dios te llena y empiezas a ver el fruto del Espíritu en tu vida. Como esposo yo tengo que aprender eso, como padre yo tengo que aprender eso, como hijo tuve que aprender eso, como cristiano, como pastor. Es más feliz siempre el que da que el que recibe. Cuando recibimos la ofrenda los domingos, lo único que estamos haciendo es darte la oportunidad para que pongas como prioridad a Dios, y eso está preparando tu corazón para adorarle. Estás honrando a Dios con tus finanzas. Eres generoso con Dios. Cuando oramos juntos en cualquier tiempo, lo que estamos haciendo es darte esa oportunidad de darte la prioridad al Señor y preparar tu corazón para que lo adores. Es por eso que orar es tan parte fundamental de nuestra vida. Si te llamas cristiano, tu prioridad número uno siempre será el orar. Es parte fundamental de cualquier iglesia que dice que enseña la Biblia. Miren, esta iglesia es tu Gilgal,
porque en ese lugar es donde vienes a encontrarte con Dios, a escuchar a Dios de manera especial, como pueblo, como parte del pueblo de Dios. Es por esa razón que debes volver a Gilgal cada semana y realmente quieres estar listo para la batalla diaria, es donde tienes que estar. Ahora, ¿cómo regresar a Gilgal? ¿Cómo regresar a Gilgal? Bueno, dale a Dios el primer día de cada semana. Hoy domingo, estás aquí. Dale al Señor siempre, que no haya excusas, que no haya ninguna actividad por medio de que yo diga no puedo ir por X o Z. El domingo le pertenece a Dios. No hagas planes el día del Señor. Dale a Dios los primeros 10 centavos de cada dólar, bueno, allá de cada peso. Dale a Dios, aprende. Esto es honrar a Dios, esto es agradecerle a Dios, esto es adorar a el Señor. Dale a Dios la primera parte de cada día, cuando te levantas, la primera actitud es voy a estar con Dios. Necesito a Dios para prepararme para el día que Dios tiene planeado para mí. Dale a Dios. Estas son las tres cosas que te harán volver al Gilgal, al compañerismo bíblico y verdadero en la iglesia, en el pueblo del Señor Jesucristo. Sea lo que sea que inicia tu vida, siempre con el Señor, y haz parte de esa vida, prioridad la oración. Cosas importantes por las cuales tenemos que orar. Ora por invitar gente nueva a la iglesia. Mira, aprende. No solamente eso. Tienes que aprender a no solo orar porque gente venga a la iglesia. Ora para poder discipular a alguien este año. Que puedas tomar de la mano a alguien y enseñarle, mira, esto es la salvación, mira, esto es orar, esto es servir, esto es amar, esto es leer la Biblia. Yo no lo sé todo, pero quiero compartir lo que Dios me ha enseñado y quiero que seas como Cristo, no como yo, sino como Cristo. Ora para que Dios limpie tu agenda de manera que no tengas tropiezo para venir a la iglesia ningún domingo. Que no sea por cosas vanas, que solo sea por cosas que no pudimos quitar de en medio, como estar demasiado enfermo para no levantarse de la cama o por estar muerto. Ora por los hombres y las mujeres de la iglesia. Mira, todos los que estamos aquí alrededor necesitamos que ores por nosotros y yo por ti. Ora para llevar a alguien a Cristo, que este año no pase sin que tú que estás allí, sentada, sentado, escuchando, ora para que este año Dios entregue una persona para Cristo. La traigas, la lleves a caminar para Cristo y la puedas ver vivir para Jesucristo este año. Esas son las cosas importantes por las cuales orar. Estás orando por esto, es parte de tu vida esto. Aprendemos a buscar la presencia de Dios en medio de las discusiones o planes. ¿Cómo? Orando, orando. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de una dificultad, en medio de una discusión, paraste y dijiste, ¿saben qué? Oremos, busquemos a Dios en medio de esto? ¿Ven cómo cambia cuando estamos consultando con Dios? Vean lo que sucedió a Israel por no buscar el consejo, por no buscar la presencia de Dios en esta batalla. El resultado no solo fue cobardía, dice que sus corazones fueron como agua, sino también 36 muertos. Y nosotros somos tan parecidos a Josué y a su pueblo, porque eventualmente vuelve a Gilgal, pero diciendo lo que no tenía que decir, porque en el principio él culpa al Señor. Versículos 7 y 8. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Wow. No es lo correcto lo que dice, pero refleja una abierta y sincera comunión con Dios. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Estas son las palabras de Josué, bien intencionadas, pero mal dirigidas. Cuando la respuesta no llega, tienes que seguir caminando por fe. Deja de estar esperando la respuesta al por qué y sigue caminando por fe. No necesitas saber por qué, solo es obedecer y caminar con el Señor. Si Dios te está llevando por ciertos caminos, por ciertos senderos, es suficiente con saber que Él es quien te está llevando. Y aun y cuando no lo entiendas o no sepas por qué, sigue caminando. Ahora, si has tomado algún camino
que no es el camino que Dios tenía para ti, no esperes que te vaya bien, que Dios bendiga tu camino o que gente que ama a Dios y conoce a Dios y tiene comunión con Dios correcta, no perfectos, pero están tratando de hacer las cosas bien, que ellos aprueben tu camino. Porque si Dios no lo aprueba, tampoco lo podemos aprobar a aquellos que queremos andar en sus caminos. Preguntar está bien, siempre y cuando no metas a Dios en una cárcel solo porque no has recibido una respuesta. El versículo 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu nombre? ¿Sí? Josué le está diciendo a Dios que su mayor preocupación es que su nombre sea enaltecido y glorificado, que no quiere que lo menosprecien. Dios le contesta a Josué en 3 maneras. Le da una orden, descripción de la conducta e instrucciones para limpiarlos. En el versículo 10 les dice, miren la orden, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Sí, está bien, estuvo mal, perdimos, qué triste, pero no es tiempo de seguir llorando, es tiempo de levantarse, hay algo que hacer. Y aquí tenemos el punto número 3 de hoy. Es una equivocación actuar sin orar, pero también es una equivocación orar y no actuar. ¿Qué es lo que muchos no hacemos? Ponerle patitas a la oración. Práctica correcta unida a la oración y resolverás el problema. ¿Tienes oración incorrecta? Si no estás practicando lo correcto. ¿Comprendes eso? Tienes que entender que no puedes estar orando por algo si estás actuando de manera incorrecta. Porque cuando estamos haciendo eso, simplemente lo siento, no vas a encontrar la respuesta. Hay gente que dice, no haré nada hasta que no me sienta bien al respecto. Pero ¿no has pensado que nunca te sentirás bien al respecto? Si no haces nada, te vas a sentir el doble de mal al respecto. La meta de la oración es ayudarte a actuar. La meta de la oración es ayudarte a tomar acciones, no solo decisiones. Dios se refiere al pecado del pueblo en 6 maneras diferentes y le da remedios para lidiar con ellos. Versículo 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus cosas. Dios se refiere al pecado en 6 maneras diferentes y les da más. Y se las puse aquí para que vean todo lo que Dios se refiere en este pecado. Mira, todo lo que puedes encontrar un domingo como hoy. Porque Dios se refiere al pecado, ¿sí? Se refiere al pecado, a la transgresión, tomar del anatema, robar, disimular, sacrilegio, prevaricación, desobediencia es eso, falta de sentido común. Todo eso pasó en el pecado. Y si lo realmente estudias y lo entiendes, ese exactamente es lo que hacemos cada vez que nos metemos en pecado. Pecado significa que no dio en el blanco, tomó su propio camino, el cual es el camino equivocado. Se apartó del camino correcto. Solo el camino de Dios es el camino correcto. Él dijo que yo soy el camino. Pecado significa ir tras un camino que no es el camino de Dios. Transgresión, aquí quiere decir que ignoraron activamente las órdenes de Dios. ¿Seremos nosotros transgresores? Yo creo que sí. Tomar del anatema, del maldito, tomar de lo que es de Dios para su propio beneficio. Lo que Dios ha dicho que le pertenece a Él. Si tú te lo dejas, será maldición para ti. ¿No dice la Biblia que por precio hemos sido comprados? El precio de la sangre de Jesús. Tú y yo no nos pertenecemos. Si estás en Cristo Jesús, ahora le pertenecemos a Dios. No podemos estar tomando para nosotros, para nuestro beneficio. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Entiendes? La vida no se trata acerca de ti, se trata de Cristo. La familia no se trata de ti, se trata de Cristo. El trabajo no se trata de ti, se trata de Cristo. Aquí en la iglesia no se trata de ti. Nosotros no nos venimos a cantarte a ti. No nos interesa si te gusta la canción o no, porque no se trata de ti, se trata de Cristo. Así de simple. Robado. Tomar algo por medio de la mentira o engaño.
Algunos es lo que hacen escondiendo lo que realmente ganan por medio de no darle a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cuántos le estamos robando al Señor tiempo? ¿Cuántos le estamos robando al Señor los talentos? Porque los tenemos ahí bien escondiditos. Y no solo estamos robando a Dios en la parte económica, sino también en nuestra vida, en nuestro tiempo. Y estamos viviendo para nosotros, para complacernos nosotros, para sentirme yo bien, pero no Dios. Disimular, proyectar algo que no es. Uf, y cómo estamos llenas las iglesias de esto, ¿no? Gente que le encanta proyectar lo que realmente no es. Aquí podemos vernos todos muy sonrientes, pero solo tú sabes la canción que va por dentro. Sacrilegio es el no darle importancia a lo que le pertenece a Dios. Escúchame, tú le perteneces a Dios. Dale la importancia que eso significa. Prevaricación, delito. Es el contexto que quiere decir es ser traidor por medio de ser infiel a su misión. ¿Será que tendremos entre nosotros prevaricadores? Yo creo que sí, porque cuando somos infieles, eso es lo que estamos cometiendo delante del Señor. Y algo que nos falta mucho en muchas ocasiones, falta de sentido común. Dios les está diciendo, qué tonto que eres. Te dije lo que tenías que hacer e hiciste completamente lo otro. Puedes justificar el pecado por medio de condonarlo, o sea, no verlo tan mal, hasta legalizarlo, como el aborto, pero nunca le podrás quitar lo tonto que es el pecar o lo malo que hay en el pecado. Debido a esto, a Israel se le negaron dos cosas. Se le negaron dos cosas. La primera en el versículo 12, la presencia de Dios. Mira, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahora, esto ya no encaja con nosotros, porque el que tiene a Cristo, su presencia siempre estará allí por la eternidad. Pero la bendición de Dios sí se apartará de nuestras vidas. Y eso es no gozar la presencia de Dios. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces veremos cristianos sin el gozo. O disimulan tener gozo, pero dentro de sí mismos no lo hay. No solamente Dios les niega su presencia, sino que también les niega el poder ilimitado de Él. Ve el versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. No podrás hacer frente, el poder de Dios es quitado. Saben, si algo que he entendido y con lo cual lucho, es que yo sé que si yo no estoy viviendo la vida que tengo que vivir y teniendo la conexión que tengo que tener con Dios, estas enseñanzas, estas predicaciones pueden tener muy buen contenido, puede que sí, pero no tendrán el poder de Dios para dar convicción de pecado, traer gente a salvación y cristianos a la rendición. No podré tener la sabiduría que necesito tener para ser el esposo, el padre, el pastor, el amigo, el consejero en la vida. No podré, pero lo mismo es contigo. Ojalá que lo peses y ojalá que empieces hoy a cambiar tu camino. Entonces, ¿cómo puedo pasar de lado por por esa ciudad? Bueno, déjame decírtelo. Número 1, el pecado debe ser expuesto apropiadamente. El versículo 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Wow. No podemos esperar las bendiciones de Dios si todavía estamos guardando pecado escondido. Uno de los grandes pecados de la iglesia es el pretender ser. ¿Cómo estás realmente? Usted sabe que me encuentro en las iglesias, porque tengo ya muchos años en esto, que hay gente en la misma iglesia que no se habla o que tienen algo contra ellos, contra alguno de los de la iglesia. A veces entre las mismas familias de carne, de sangre, hay cosas en sus vidas. Wow. Es el querer mantener una apariencia de santidad o de que todo está bien, que andamos muy bien, como si no fuéramos pecadores. Y Dios guarde que la gente se dé cuenta, porque lo que más importa en nuestra vida es lo que la gente piensa.
estás equivocada, estás equivocado. Lo que más importa en esta vida es lo que Dios piensa de mi vida. La única manera de lidiar con el pecado es por medio de exponerlo, y la única manera de exponerlo es sufriendo juicio, castigo y disciplina. Tan simple como eso. Si algo yo siempre amé de mis hijos, sobre todo de Daniel, es aún hasta el día de hoy la gran capacidad que tiene de honestidad, de sinceridad, de poder reconocer cuando se equivoca o cuando peca. Porque pequeño, a pesar de que sabía que había castigo, lo decía. ¿Cómo tenemos que aprender en nuestras vidas a hacer exactamente así? Porque la disciplina del Señor no parece ser causa de gozo al principio, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12. Así que si algo tenemos que entender en nuestra vida es que el pecado debe ser expuesto apropiadamente. Y vean lo que hizo Dios. Van a traerme así, así, así y así. O sea, es un examen total hasta llegar a la raíz del problema. No tratar con los síntomas, sino con la raíz del problema. Lo segundo que vemos allí es, y aquí lo tienen, el pecado debe ser personalmente expulsado. El pecado debe ser personalmente expulsado. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Ven? Fue una confesión específica. La plata es símbolo de salvación. Sí, pues mi salvación al fondo de mi vida y lo más importante está por encima. Eso fue lo que él hizo. ¿Sí? La plata es símbolo de la salvación. ¿Cuántos cristianos no tienen en cuenta la salvación? Lo más importante en sus vidas son cosas, son personas, son una carrera, una cuenta, un viaje, la esposa, el esposo, los hijos. No. Lo más importante en tu vida y en la mía es Cristo. Es pesar y valorar la salvación que sin merecer el Señor me ofreció y te ofrece a ti si estás aquí sin Jesucristo y sin perdón. Versículo 25 dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has traído este problema? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor se convirtió en el lugar para recordar a alguien que obtuvo todo lo que quería, pero perdió todo lo que tenía. ¿Escuchaste? Obtuvo todo lo que quería, pero perdió todo lo que tenía. ¿Has hecho alguna vez eso en tu vida? Tienes lo que querías, pero ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste? Y lo peor es que hasta lo justificamos con tal de tener lo que queríamos en nuestra carne, en nuestra vida. Y lo seguimos justificando hasta el día de hoy. La única manera de tratar con el pecado es sacarlo completamente. Me preguntaba a algunos jóvenes acerca de, es que esta chica que no es cristiana y pastor, ¿y qué hago? Es muy fácil, lo que dice la Biblia, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Lo que tienes que hacer es cortarla. Pero pastor, ¿podemos seguir siendo amigos? No puedes. No puedes, porque sería una tentación para tu vida. No puedes, no debes. Córtala completamente de tu vida, de tus contactos, de tu círculo de amigos. No vayas donde ella está, no estés donde... ¿Por qué? Porque ya se convirtió en una debilidad en tu vida. Si quieres glorificar a Cristo, tienes que cortarlo completamente, sea lo que sea. Significa examinarse profundamente para descubrir todo lo que no sirve y presidir un funeral, enterrarlo y dejarlo allí. Acán el turbador y Acor el lugar donde fue el turbado. Este es otro monumento de piedras hecho por Israel. Esto nos recuerda lo serio que es el pecado y las consecuencias por no tratar con el pecado, las consecuencias de no seguir el consejo de Dios. Cuando no tratamos con el pecado de la manera en que Dios nos enseña, terminamos estancados en nuestra vida espiritual. Al suceder esto, pierdes la bendición de Dios, la paz de Dios y el gozo del Señor. Miren, no te engañes, hay creyentes que siguen jugando con pecado
Y ahora están buscando de Dios, ahora están leyendo Biblia y ahora se hacen estudio y oran, pero te estás engañando a ti mismo porque sigues en pecado. Hasta que no cortes eso completa y totalmente, jamás podrás estar haciendo lo correcto. Quiere decir que tus oraciones pueden ser muy bien intencionadas, pero estás haciendo lo incorrecto. Por lo tanto, no habrá la correcta respuesta de Dios para tu vida, ni podrás sentir el gozo de Dios. Siempre tendrás como una sombra detrás de ti que te persigue porque hay algo que sabes que no has confesado o que no has quitado de tu vida. Si quieres un avivamiento en tu vida, debes tratar con el pecado y sacarlo completamente y para siempre de tu vida. Siempre renunciar a aquello que me da placer, pero que sabemos que no es del agrado de Dios, traerá bendición a tu vida. En tiempos atrás se nos cuenta que para combatir el fuego en los campos, la gente aprendió a luchar contra estos por medio también del fuego. Lo que hacían es que quemaban toda la hierba que estuviera alrededor de su finca o de su casa, de manera que el fuego no pudiera avanzar hasta donde estaban ellos. Hace 2000 años, Cristo se convirtió en el Acor por ti. Cristo fue turbado por ti. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. Cristo se vistió de mentira, de asesinato, de violación, de robo, de fornicación, de adulterio. Cristo se vistió de todo eso para que Dios castigara en él toda su ira que te merecías tú, te mereces tú y yo. Cristo tomó el fuego del infierno que te pertenecía a ti. Así que, aunque vivimos rodeados de fuego, de la soledad, de la lucha personal, rodeados de un fuego que lo que busca es destruirnos, en Cristo siempre estarás seguro. El territorio fue quemado una vez y hoy estamos de pie en un lugar que no puede ser quemado otra vez porque Cristo murió una sola vez por los pecados. Ese territorio ha sido cubierto a través de la obra terminada de Cristo en la cruz y su resurrección. Mira, si Dios ha puesto convicción de pecado en tu vida, no es el día para disimular, es el día para confesar, es el día para tomarlo en serio, es el día de tomar la decisión de dejarlo ya por completo. Y no importa, yo sé que te va a doler mucho, yo sé que te da miedo, pero siempre será lo correcto hacer lo que dice Dios que lo que dice tu corazón. Mira lo que dice la Biblia y con eso termino el día de hoy. Oseas 2:15, y le daré sus viñas desde allí, y nota, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¡Wow! Aquel valle que era vergüenza, que era tristeza, que era dolor, que era muerte. Ahora Dios dice, no, ahora será puerta de esperanza, porque el valle de Acor lo sufrió Cristo por ti para darte esperanza. Cristiano, no tienes por qué estar viviendo así, no tienes por qué sentarte sintiéndote así. Hay esperanza siempre en Cristo, pero tienes que estar haciendo lo correcto. ¿Qué hay en tu vida que sabes que tienes que sacar y lo has estado simplemente retrasando, justificando, maquillando, tapando, defendiendo? No, es hora de sacarlo para vivir en la bendición de Dios y experimentar su presencia y su poder en tu vida. Y si estás aquí sin Jesucristo, tienes que entender la seriedad del pecado. El pecado lo que hace es condenarte a una vida eterna en castigo eterno. Pero Cristo, las buenas nuevas es que Cristo sufrió eso por ti para que no tengas que ir allí. Pero no solamente para salvarte del infierno, no. Es para darte una vida nueva, una nueva manera de pensar, de vivir, de sentir, de servir. Es una nueva y completa nueva vida en el Señor Jesucristo. Ojalá que si no la tienes, la quisieras el día de hoy. Para los que no se han bautizado, me hablaron algunos, espero que el deseo esté igual, porque queremos darles una clase donde entender por qué y para qué lo hacemos, por qué es que Dios nos pide este acto de obediencia. Y si ya viniste a Jesús, sería el primer acto de obediencia. Si me dices que viniste a Jesús y no quieres dar este paso, entonces entiende lo que pasó en esta historia.
desobediencia. Desobediencia. O no realmente no eres salvo, o eres un desobediente. Aprende a obedecer y a tener bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra lleve mucho, mucho fruto en las vidas de mis hermanos y hermanas, que no nos quedemos solo con el saber, con el conocer. Ayúdanos. Yo sé que hay personas en este momento que hay cosas en su vida que saben que hay que desenterrar, porque las han estado guardando allí, maquillando, justificando. Que hoy sea el día para sacarlas completamente. Sí, sé que será difícil porque les va a causar dolor, porque tendrán que dejar algo que les da placer, que les hace sentir completos o completas, o seguras y seguros, pero saben que está mal delante de Dios. Oro para que hoy tomen esa decisión, que la oración sea lo más importante en sus vidas y que el querer honrarte con los primeros frutos de sus vidas sea la prioridad siempre. Oh Dios, si aquí hay alguien sin Jesucristo, sin salvación, sin vida eterna, sin el perdón de sus pecados, te ruego que hoy pudiera ser el día de salvación, de vida eterna. Te lo suplico, te lo ruego en precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Los dejo con los hermanos para que continúen en la invitación. Dios te está llamando. Acude, porque hoy es el día. Mañana puede ser tarde. Les amo. Un abrazo. Chao.